¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Hoy nuestro invitado es un educador de gran experiencia. Me refiero a Manuel Murrieta, quien es director de desarrollo de la Universidad Casagrande en Guayaquil, Ecuador, y quien se considera a sí mismo un intelectual práctico, a quien le gusta resolver problemas. Doy fe de ello. Conozco a Manuel por décadas. Manuel nos habla de los 4 maestros que tiene un niño, un adolescente en su vida. Y dice que esos 4 maestros son la familia, los docentes, el currículo, que tiene injerencia en ello, el aula, es decir, como un espacio arquitectónico que de alguna manera te enseña, y las redes, los medios de comunicación, de los cuales también aprendes. Dice que hay que tener una actitud de contribuir y de construir lejos de quejarse. Y ese es el tono de esta interesante entrevista en la que Manuel habla de 3 elementos indispensables en la educación actual: aprender Excel, aprender inglés y aprender inteligencia emocional. ¿Quieren saber de qué se trata cada uno? Escuchemos la entrevista. Manuel querido, hoy entrevisto en Buenas Razones para Conversar a un viejo amigo. Qué pena la palabra viejo. A mí me afecta más que a ti, que eres más joven, pero qué alegría poder entrevistarte. Y esto surge, Manuel, de que leí algo que escribiste en Instagram y me llamó mucho la atención respecto a los jóvenes, específicamente en Ecuador, creo que en toda la región, porque en muchos países tenemos problemas parecidos respecto a las expectativas o al futuro de nuestros jóvenes. Bienvenido. Hola Mónica, un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Obviamente va a lo que leí en tus redes, pero me quedé pensando en que últimamente, reunida con pedagogos, especialistas aquí en Quito, donde vivo, mucho se habla de que la educación ya no le dice nada a los jóvenes, no les despierta interés, no significa nada en sus vidas, no está entrando a sus mentes y a su corazón, y de allí muchos problemas de la generación. Cuéntame cómo lo ves. A ver, bueno, yo creo que podríamos hablar tal vez de la educación institucionalizada al referirse a este diagnóstico que se hace, Sí. porque al final del día nosotros estamos aprendiendo a lo largo de la vida todo el tiempo. Y si vamos a hablar y también tenemos que diferenciar de alguna manera la educación del aprendizaje. El aprendizaje es lo que pasa, es lo que te queda después de que fuiste educado. Entonces es importante hacer esa diferenciación. Y Ujú. la educación también al final del día tiene un propósito. Muchas veces estos propósitos no están claros, no están enunciados y dependiendo de las instituciones y de las instancias hay una mayor prevalencia de ese propósito. Dicho esto, yo también después, eso Solo te surgió de otra interrumpo, entrevista que me hicieron en la radio. Ajá. solo te interrumpo para decirte que efectivamente me refería a la educación a la que asisten niños y jóvenes desde inicial hasta bachillerato a lo largo de su vida, a esa manera en que la educación le hablaba a tu generación, a la mía o a otras generaciones, Ujú. y cómo le habla a esta generación que ahora tiene 12, 13, 14 años en este momento en una región como la nuestra. Creo que deberíamos partir de un asunto de que nosotros que tenemos esta vocación de educadores, tenemos que entender que nosotros no somos los únicos maestros. Y para resumirlo, creo que podríamos resumirlo en que hay 4 maestros al menos que he identificado. Tenemos a la familia, que creo que es el principal maestro. O sea, la familia aparece incluso cuando el niño se está gestando y la historia previa ya trae un contenido, una enseñanza y unos aprendizajes realmente importantes. Luego podemos profundizar en cada uno de esos. Luego, realmente estamos los maestros, aquellas personas que por vocación atendemos a jóvenes y además de eso los educamos en un currículo que ha sido puesto por otros. En el caso del Ecuador, el Estado tiene mucha injerencia sobre el currículo en la educación secundaria y aunque no lo digan claramente, también en la universitaria. Y esos son los maestros normales, pero hay otro par de maestros ahí que son muy importantes. El otro es el aula como maestro. Y Ujú. cuando te digo el aula como maestro, me refiero a los Sí. espacios arquitectónicos, al entorno escolar,
Ujú, que dependiendo de cómo está configurado, cómo está establecido los niveles de mantenimiento, también te enseña cosas. Y te enseña cosas de una manera explícita. Y finalmente podría haber otro maestro que es un poco más gaseoso o líquido, si nos vamos a los términos de moda, que son las redes, la sociedad, los medios. Entonces, aquí la parte interesante y probablemente la angustia que tienen los colegas tiene que ver con que a veces pensamos que el maestro tiene toda la responsabilidad o que la institución tiene toda la responsabilidad sobre la enseñanza. ujú. Y nos damos cuenta de que no es así, en primer lugar. Y en segundo lugar, los mensajes que dan cada uno de estos cuatro maestros el día de hoy nos resultan contradictorios. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacemos con esto, no? Y el principal camino puede ser angustiarnos, pero creo que la angustia no nos lleva a ningún lado. El segundo camino puede ser la denuncia, que es un lugar bastante común en foros académicos o mediáticos de ponerse en una posición, yo lo voy a decir, cómoda, de poder decir, tienen que hacer esto, el ministro debería hacerlo de acá, los directores deberían hacer aquello, o una postura un poco más manos en el asunto es cómo nos metemos a construir y a trabajar en instituciones imperfectas. Por si acaso, mucho de lo que yo citaba respecto a que la educación ha dejado de decirles algo o que no les despierta interés o que no les Ujú. dice nada respecto a lo que la vida les está mostrando. Es decir, la vida me muestra esto y en la escuela escucho esto y no encuentro una manera, un punto de encuentro. Casi todos son investigaciones de colegas, docentes, de instituciones latinoamericanas como Suma, de especialistas o consultores de UNESCO, que empiezan a encontrar esta distancia entre lo que el chico vive, y lo que veas en su entorno, incluido en el primer maestro, y lo que la escuela le dice, y están como divorciados. Y entonces, ¿para qué voy a la escuela? O sea, ¿por qué seguir estudiando? Fuera de otros peligros, digamos, una especie de, sí, como de divorcio, una escuela que a lo mejor, o unos currículos, o una estructura física de esa aula, o una, piense en cómo la educación llega a estos chicos, tal vez pensaba para hace 100 años, pero no para el 2025. ¿Qué dices? De hecho, sí. A ver, yo creo que insisto en separar dos cosas. Si bien es cierto, hay investigaciones, y las investigaciones obviamente responden a la pregunta que se plantea. Eso también es Siempre. interesante. El pánico moral es intergeneracional. Probablemente cuando nosotros teníamos 12, 13 años, nuestros padres estuvieron en foros preocupados por nuestra propia conexión con la enseñanza. Y si nos vamos a tiempos bíblicos, esto siempre ha sido de esa manera. Y no estoy diciendo esto para quitar un sentido de urgencia o desde un lado de cinismo, No, sino no, me que imagino que 350.000 estudiantes que desertaron de la educación general en un país es alarmista, más o allá sea, de que no hay, haya ocurrido en los últimos 20 años. claro, o sea, hay unas señales Sí, claro. específicas Ujú. de alarma, pero Cuantificable, creo digamos. Ujú. cuantificables, identificables y que también tienen explicaciones. Y las explicaciones no necesariamente cruzan por lo educativo. Claro, no, pueden cruzar por la violencia, por la crisis familiar del primer educador, por la necesidad económica y la desesperación porque todos los miembros de la familia trabajen, por el reclutamiento del que tú hablabas en lo que escribiste en Instagram, es decir, encuentro algo que me va a dar dinero rápido, bastante dinero, o fui obligado. Es decir, hay muchas cosas. Sí, y nuevamente yo creo que ahí deberíamos dejar que los expertos en violencia sean los que avancen en esa dirección, porque eso es lo que nos está pasando a las escuelas el día de hoy. Estamos desarrollando unos ámbitos y unas problemáticas sociales a las cuales, al menos en Ecuador, no teníamos experiencia en cómo lidiar con eso. Yo formo parte de la junta directiva de un colegio de élite de Guayaquil y durante muchísimos años la violencia externa no fue un asunto, era algo que estaba muy lejos, pero con el tiempo esa violencia se va acercando, Ujú. toca a familias, toca a colaboradores y resulta que hay que aprender
a vivir con esa violencia. Y cuando digo a vivir con esa violencia, también comenzamos a tener casos de estrés familiar, de estrés en los docentes, y no quiero imaginarme en sectores menos privilegiados cómo opera eso, donde la calle ya no es propiedad del Estado ni de la sociedad, sino que está tomada por grupos irregulares. Entonces, eso es un tema real, es un tema que no puede ocultarse y el Estado, desde la perspectiva de que es el garante de la seguridad, al menos en nuestro modelo de gobierno, tiene una obligación muy importante al respecto de poder garantizar estos mínimos. Porque si nosotros vemos la pirámide de necesidades humanas, y no estoy diciendo nada que no sea de conocimiento general, si tú tienes una amenaza inminente sobre tu vida, sobre tu integridad física, no estás en condiciones de poder pensar en acciones de carácter superior mental, como es aprender una ecuación o desarrollar pensamiento crítico. No hay Inclusive, espacio ahí, para eso. ahí va mi pregunta también. Si estamos hablando de los grandes sectores de la sociedad y no de las élites que representan un porcentaje bastante pequeño, efectivamente, si un niño tiene miedo y enfrenta la violencia, si tiene hambre, si está angustiado, obviamente no va a aprender. Se necesitan unas condiciones de serenidad, de bienestar, de alimentación para poder aprender. Si una familia está desestructurada o privados de libertad o aterrados como familia, también ese primer educador que tú dijiste, que es el que desde la gestación da enseñanza, aprendizaje, tampoco está en condiciones de proveer ese acogimiento al que está llamado la familia. Y entonces me imagino que la institución educativa recibe un estudiante que necesita mucho más que aprender a sumar. Correcto, y también corremos el riesgo de que haya un desplazamiento de roles, porque la institución, por más buenas intenciones, vocación, amor, incluso presupuesto que tenga, tiene un número de horas directas sobre el contacto con el joven y el resto del tiempo está o bajo el cuidado de la familia o bajo el cuidado de un algoritmo o bajo el cuidado de la calle. Entonces, hay una serie de aspectos. Por ejemplo, en un principio yo fui un poco escéptico ante esta medida de la prohibición de celulares en las clases, pero en el corto plazo en los jóvenes hemos visto que hay unos desplazamientos de la atención del joven. Y Ujú. esos desplazamientos de la atención del joven parecen estar rindiendo unos buenos frutos, al menos en las instituciones que yo conozco y con los jóvenes con los que tengo contacto. Ujú. Pero como todo en la vida, requerimos un justo medio, no caer Sí. en un vicio de exceso ni en un vicio de déficit. Y además los celulares pueden ser utilizados para aprender. Y además, probablemente, esta era una necesidad que no existía hace 30 años. Una de las competencias más importantes que deberíamos de dar a las nuevas generaciones es cómo navegar con seguridad, cómo seleccionar información valiosa de información falsa, Mm, cómo reconocer quiénes son los actores principales de este ciberespacio y qué intenciones tienen en la difusión de información falsa intencional, de manera que puedan ser ciudadanos digitales inteligentes y valiosos, digamos. Sí, sí, de hecho son nuevos alfabetismos. Y el alfabetismo informacional o el alfabetismo tecnológico forma parte de UNESCO, está trabajando mucho en esos conceptos. Lo que yo encuentro frente a eso en América Latina tal vez es algo de un lost in translation, es algo se pierde Ujú. en la traducción. Ajá, ¿Por qué? Porque en inglés, cuando nosotros decimos alfabetismo numérico, es numeracy. O si ajá. decimos, entonces, en Literacy. cambio, en América Latina, alfabetismo, por toda nuestra carga colonial y Ujú. toda nuestra Era leer y herencia escribir. de leer y escribir, se concentra en aquello. Y el hecho de el alfabetismo como tal es una clave de valor personal, o sea, en términos de Bourdieu determina tu estatus, determina tu clase y una serie de consecuencias que hace que sea una conversación más difícil de mantener. Entonces, esta conversación difícil tenemos que encontrar el vocabulario que sea apropiado para llegar a los gremios y a las personas
y poder ir desarrollando estas habilidades. Incluso recientemente estuve en Berlín en una conferencia de la WDA y uno de los temas era precisamente cómo aprendemos con inteligencia artificial. Ujú, La buena o mala noticia es que los europeos tienen las mismas preguntas que nosotros. No, ya no ha pasado como esas tecnologías avanzan tan rápido. No es que los países del norte ya resolvieron el problema y por decantación a nosotros nos toca armarlo, no. Tienen preguntas similares y un poco lo que nos ofrecen es un modelo interesante, que el primer lugar es tenemos que aprender sobre estas tecnologías. Es ujú. decir, entender cómo funcionan, qué hacen, por qué ChatGPT no es un oráculo, sino que es un LLM, un Large Language Model, un modelo de lenguaje gigantesco, y que lo que hace es darte respuestas que son estadísticamente plausibles, lo Y cual no significa que basado, sean correctas. y basado en la información que dispone, que es falsa y correcta, y remezcla para poder Y, co- entregarte, como tú dijiste, la respuesta que estadísticamente es más Correcto, ya para tu. correcto, sí. Y yo me atrevería a hacer una precisión, no, no diría que la información es falsa, sino que es imprecisa o descontextualizada. De acuerdo. Y esto es interesante también poder ajustarlo en ese sentido. Sin embargo, los Entonces, checkers te dirían que es intencionalmente falsa mucha desinformación. Es decir, sí, hay sí, mucha manipulación en esta información que pasa por solo imprecisa y descontextualizada. de hecho sí, pero a mí la vida, creo, ya decías que ya no somos tan jóvenes, Ujú, la vida me ha enseñado que probablemente hay que tenerle más miedo al incompetente que al malvado. absoluto. Hoy en Buenas Razones para conversar está con nosotros Manuel Murrieta, quien es director de desarrollo de la Universidad Casagrande en Guayaquil, Ecuador, y quien se considera a sí mismo un intelectual práctico a quien le gusta resolver problemas. Doy fe de ello. Él nos habla de que la escuela, sobre todo, es el lugar en el que se desarrollan competencias, o debería de ser el lugar, en el que se desarrollan competencias para ejercer ciudadanía, para adquirir capacidad de autonomía. ¿Y cómo define Manuel la autonomía? Como la autonomía económica, intelectual y espiritual, para poder tener relaciones maduras con otros. La verdad es que si la educación logra eso, créanme que logra mucho, pero sobre todo porque concentramos esta entrevista en los grandes grupos sociales de la región, no solo del Ecuador. Él nos habla de la necesidad de un currículo realista y apropiado a la realidad, porque muy a menudo adoptamos currículos de países hiperdesarrollados que son difíciles de adaptar a nuestra región y al país, a Ecuador. Nos habla también de la escuela como un aglutinador del barrio y de la sociedad, como un lugar donde se construye o se ayuda a construir tejido social, espacios seguros y viables. Lograrlo exige compromiso. Sigamos escuchando esta entrevista. No me quiero alejar de, Ok. de la mayoría de jóvenes de Latinoamérica y de un país como Ecuador, porque estas competencias digitales para estos ciudadanos digitales en unas aulas con Infocus o con Infocus lo más pobre, digamos, con conexión permanente, con docentes también con mucha literacidad digital, eh, es tan reducido que es muy bueno que se haga, es importante que se haga, pero la influencia en una generación que corre el peligro de quedar fuera de la población económicamente activa, de la población que hace comunidad, siempre es la mayor preocupación. Esta educación para este bloque grande que no necesariamente solo se da desde preescolar o inicial hasta bachillerato, sino también en la universidad. ¿Qué competencias busca desarrollar o debería de buscar desarrollar? ¿Qué tipo de docentes necesita, ¿sí? Que pueda formar, así brevemente, con unas miradas determinadas para que de verdad se produzca este enganche que se necesita. Voy a recurrir a la cultura popular, al meme, para explicarte esto, porque sabes que nadie lo explicó mejor que un meme que me encontré por ahí algún día. Así como en la
era clásica, nosotros teníamos el trivium y el quadrivium, es decir, aquello que una persona debería aprender, Ujú, tres, cuatro disciplinas. Alguien decía que el día de hoy el nuevo trivium es Excel, ujú. inglés e inteligencia emocional, que me parece una definición sobresimplificada, pero que se basa en algo muy interesante. Vamos a tratar Sí, muy de, bueno. Y la verdad de es que qué bueno desarrollarlo. que lo has puesto así de sencillo porque además puedes sacar de qué competencias o qué habilidades o Claro, destrezas desarrolla sí, Excel, el inglés y claro, y la sí, inteligencia sí. emocional Hablemos del inglés. El inglés es básicamente capacidad de comunicarnos. con el mundo. Y el hecho de aprender a hablar un idioma extranjero, esto está bastante demostrado y estudiado, también activa otras áreas de aprendizaje. Vygotsky creo que era el que decía que los límites de mi mundo son los límites de mi pensamiento. Y fíjate tú cómo se conecta esto con la inteligencia artificial. Son modelos de lenguaje. Los seres humanos utilizamos específicamente modelos de lenguaje para darle sentido a nuestra percepción del mundo. Y uno de los modelos de lenguaje que usamos es el idioma español. Cuando tú aprendes otros idiomas, vas a darte cuenta que el mismo concepto puede ser expresado de otra manera, en otro contexto y con otra cultura, lo cual desarrolla cierta sofisticación en el pensamiento. Solo te interrumpo, tú debes acordarte de un podcast de, ay, no me acuerdo el nombre, apellido Sumatra, que puso un monitor en un barrio pobre de la India y lo dejó ahí y no le hizo nada. No sé si escuchaste esos podcasts, hizo varios y lo Ujú. hizo dentro de Delhi, pero en estos barrios muy pobres y luego lo hizo en la ruralidad. Dejó el monitor ahí. Y entonces regresó después de un mes y manejaban tantas palabras en inglés, habían logrado aumentarle la memoria a la computadora y unos niños le enseñaban a otros y le enseñaban las palabras en inglés y estaban fascinados aprendiendo efectivamente comunicación y Claro. definitivamente aprendieron otro lenguaje, el de la computación, el de la informática e inglés, perdón. Sí, y ojo, y dentro del inglés viene todo lo que tiene que ver con la materia, ahora en los bachilleratos les dicen TOC, teoría del conocimiento, que básicamente explica el modo en el cual se configura nuestra percepción de la realidad. Y ese es el centro, fíjate tú, el centro es la comunicación y el manejo del lenguaje, porque los humanos pensamos usando el lenguaje. Y Nosotros no metacognición. pensamos en abstracto, Y metacognición, es decir, ahí estás. sí, pero la base es el lenguaje. Ujú, Luego, Excel. Cuando digo Excel, me refiero no solo a la hoja de cálculo que la mitad odia, la mitad ama, sino a la capacidad de convertir estas ideas, esta representación de la realidad, adaptarla a un mundo computacional. Y este mundo computacional de algoritmos, de procesos, de sistemas, te permite pensar de una manera sistémica, que es la base para todo proceso de industrialización. Entonces, por eso también es importante porque necesitamos también que las personas puedan generar recursos en un modelo económico que permita la prosperidad. No hay prosperidad sin un modelo económico saludable. ujú, No, no existe. Es un mito. ujú. No hay. Entonces, por ese lado, Excel. Excel, nuevamente, si lo ponemos en términos tecnologías, vemos que las TIC son nuevas tecnologías de información y comunicación. Ujú. Entonces, estamos usando toda la tecnología y todos los desarrollos para poder aplicarlo, comunicarnos y generar nuevos procesos. El que tiene la información y el que domina los sistemas de información, de alguna manera podrá tener poder, y no entendiendo el poder en el mal sentido, sino mientras tengas información, tienes Eh, de alguna manera. Ujú. sí, sí, y probablemente nuestra tradición nos ha enseñado, nos han hecho creer que el poder es malo y No, el no, no. poder simplemente es la capacidad de transformar algo. Ujú. Incluso en física, la definición de poder es la cantidad de trabajo que se puede realizar en cierto tiempo. Es Ah. interesante. Y luego, tenemos el asunto de la inteligencia emocional. Ujú, Obviamente, cómo nos gestionamos a nosotros mismos, cómo gestionamos las personas y cómo gestionamos nuestras relaciones con los demás. ujú, Y sobre esto es interesante porque si nosotros revisamos cuál es el rol de la escuela, y quiero ir a esto, ujú. el rol de la escuela, en primer término, es desarrollar competencias. Nosotros desarrollamos competencias para que las personas puedan ejercer su ciudadanía.
Estas competencias para que las personas puedan ejercer su ciudadanía significa que debe ser capaz de entender un oficio, de hacer algo productivo para los demás. Desarrollas competencias. Pero además de desarrollar competencias, también desarrollamos la capacidad de ser autónomos. Es decir, tú para ser autónomo necesitas ser competente. No puedes ser autónomo si no eres competente. Y la autonomía tiene distintas dimensiones. Tú tienes una dimensión de la autonomía que es la autonomía económica, es decir, no tener ninis que ni estudian ni trabajan, sino gente que puede hacerse cargo de su vida, pero tú tienes una autonomía económica, tienes una autonomía intelectual, tienes una autonomía espiritual. Entonces es interesante porque necesitas desarrollar esta autonomía. Y solamente a través de este desarrollo de autonomía estás listo para poder tener relaciones maduras con otros. Porque si no has desarrollado tus capacidades para autonomía, no tienes la capacidad de tener una relación madura con otra persona, sino que siempre vas a estar en una posición de dominado o dominador. Sabes que este mundo ideal me tiene maravillada. Y ahora, ¿y cómo es que llegas? ¿Cómo vamos a hacer como países, como sociedades latinoamericanas o la ecuatoriana para llegar a ese punto con el Mm. territorio que tenemos, con la sociedad que tenemos, con los docentes que tenemos? Creo que poco a poco, Mónica. Sí, sí, La palabra es poco a poco. pero Y seguramente se necesitan unos elementos básicos para lograrlo. sí, necesitas docentes y necesitas un currículo y necesitas unos estudiantes. Básicamente esa es la triada donde todo esto puede ocurrir. Bueno, ya Entonces, ahorita ya hay todos esos elementos, o sea que ya podemos estar yendo para bueno, allá. no, no necesariamente. Sería lindo, pero no. A Sí. ver, ¿qué ocurre? Aquí hay algo interesante y puede sonar como crítica, pero en realidad es una reflexión. Nosotros necesitamos en las aulas hay un concepto que es tecnología apropiada. Ujú. Cuando entiendo la tecnología es una manera de hacer las cosas que funciona de una manera sistemática. Entonces, tú puedes tener alta tecnología Sí, sí, o tú sí. puedes tener tecnología apropiada. El ejemplo más clásico de esto es el programa espacial norteamericano y el programa espacial ruso. El desafío de cómo tomas notas en el espacio. Los norteamericanos gastaron millones de dólares en desarrollar un bolígrafo que puede funcionar en gravedad cero. Que la tinta no se les vaya para arriba. Los rusos lo resolvieron usando lápices. Y no es que sea mi favorito el régimen ruso el día No, de no, hoy, no. pero El de es un nadie. mensaje bastante interesante. Entonces, ¿qué ocurre en la docencia y Sobre todo cuál porque es? muy a menudo pensamos que la solución a los problemas es hiper elaborada porque hemos perdido el contacto con lo básico, con el inicio, con... Correcto. Y nuevamente, las condiciones que hacen que la educación finlandesa sea finlandesa son de Finlandia, no son de Ecuador. O sea, y esa es otra clave. O sea, no, los ecosistemas y la educación en cada país no puede verse solamente como el sistema educativo, sino que cada país tiene un ecosistema en lo cual está lo cultural, lo económico, lo político, lo social y lo educativo. Sin embargo, todos nos alimentamos de otras realidades para pensar nuestras propias soluciones. Sí, sí, por supuesto, pero por eso hay que buscar las soluciones en los lugares apropiados. Y termino de elaborar la idea de la tecnología apropiada. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces tenemos ciertos currículos de corrientes más modernas orientadas en el desarrollo crítico, pensamiento crítico y autonomía, que solo funcionan de una manera genial si tú tienes un cuerpo docente muy sofisticado. Si tú no tienes un cuerpo docente muy sofisticado, en lugar de ayudar, estás dañando. Entonces, probablemente lo que tenemos que hacer es hacer una revisión, y esto no es una crítica a los docentes, por si acaso, sino es un reality check de que sí, nosotros tenemos docentes que han sido educados en una tradición educativa, asegurémonos que esas tradiciones educativas funcionan, tal vez no con ese nivel de sofisticación, Ujú. pero son más efectivas que esta descontextualización. Yo recuerdo haber estado en aulas universitarias a inicios de cuando se puso de moda el constructivismo y había unos Ajá. docentes que simplemente decían, bueno, entonces ahora los estudiantes van a dar la clase y el estudiante se ponía a leer y no entendías nada. ¿Pero por qué? Porque tienes una técnica, aula inversa, fantástica, creada en otro lado, pero que no fue entendida. Y cuando las técnicas no son entendidas, hacen más daño
que realizarse. Entonces, necesitamos una educación situada, una reconstitución del rol docente, un currículo realista, ajustado a nuestras propias necesidades y, por otro lado, una serie de condiciones económicas, que a mí no me corresponde opinar sobre esas, tengo mis propias ideas, pero no opino sobre eso, que permitan la inserción de los jóvenes en el mundo laboral. Otra cosa que pasa el día de hoy, estamos pasando por algo que podría denominarse como una inflación de títulos o de credenciales. Tenemos una gran cantidad de personas credencializadas, pero pocas plazas de trabajo disponibles. Eso hace que la credencial como tal se devalúe. Entonces, el objetivo es, por un lado, generar más plazas de trabajo y, por otro lado, revisar a manera de Estado cuál es el costo de generar nuevas credenciales. Y el costo de generar una credencial de ingeniería o de licenciatura puede ser el triple o cuatro veces más que generar una credencial de tecnólogo o tecnología. Ujú. Sin embargo, te chocas contra la aspiración legítima de las familias de esto que nos han vuelto a decir, que un título universitario te permite cambiar de clase social o tener otra ambición. Entonces, si tuviéramos que verlo, es un movimiento de pinzas, políticas de corto plazo, muy exigentes al respecto de una mejora de la seguridad que seguramente viene por el lado punitivo y policial, muy corto plazo, unas teorías y unas prácticas de largo plazo que tiene que ver con atacar estas condiciones sistémicas que generan violencia. Y creo que el inicio, empezar desde erradicar la desnutrición crónica infantil es la clave de esto. Porque si esa barra de contenido no está hecha, todo lo demás no puede sostenerse. Y luego de eso vamos a una alfabetización básica, entendiéndola en estos términos de Excel, inglés e inteligencia emocional, y luego sobre eso podemos construir todo lo demás. Dicen algunos expertos que la escuela solo está para enseñar a leer, escribir, matemáticas y que los padres tienen que mandar a los niños educados a la escuela. Y que a ser persona, a tratar bien con otros, a ser respetuoso y decir buenos días señorita, buenos días maestro, se aprende en casa y en casa se aprende todo. Sin embargo, también hay otros especialistas que hablan de que las escuelas pueden irradiar a su comunidad, es decir, como un lugar de encuentro y entendiendo a la escuela como una comunidad educativa, familia, estudiante, docentes y directivos. ¿Tú qué opinas Ujú. de estas dos posiciones respecto al lugar de la escuela en este barrio, como se llame, que pasa por unas problemáticas y que la escuela pudiera ser un lugar donde hay lectura, donde hay literacidad, donde hay oportunidades para la familia, por decirlo así? Sí, 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 sí y no. O sea, ¿por qué? Porque nuevamente tenemos que cuidarnos de estos vicios de exceso. Por supuesto, ambas posiciones son un Entonces, poco extremas. claro, sí, entonces si nos ponemos aristotélicos, la virtud vive en el justo medio. Ujú. Entonces, la escuela efectivamente tiene un gran potencial de ser un aglutinador de los barrios y de las sociedades. En ese sentido, tiene un inmenso potencial y la escuela actuar como centro comunitario. Y también está claramente demostrado, no conozco estudios de América Latina sobre eso, pero en otras sociedades está claramente demostrado que aquellas sociedades que tienen una mayor urdimbre social armada a través de centros comunitarios suelen ser espacios más seguros y suelen ser espacios económicamente más viables. Entonces, el rol de la escuela como centro de la comunidad creo que es muy interesante. Ujú. Además, por otro lado, si el Estado desea intervenir en diferentes comunidades, intervenir desde la escuela y desde la salud Genera son mucha confianza. espacios que generan confianza. Y tú has mencionado una palabra clave. Aquí la palabra es confianza. Claro. El problema con esto también es que la escuela, al tener este vínculo, se vuelve también un espacio de manipulación política, electoral, etcétera. Entonces hay que preservar que estos espacios no sean centros de educación y no centros de adoctrinamiento. Insisto, justo medio, justo medio. Ahora bien, eso no significa que las familias vayan a renunciar a su rol de primer educador, Claro, no.
ni de decir no, no lo puedes hacer. Pero por otro lado, si vemos la demografía y cada vez las familias tienen menos niños, las oportunidades para que los niños socialicen y aprendan a convivir con sus pares están en la escuela, no están en los hogares, cada vez menos. Entonces es importante que los niños crezcan entre niños. Hay escuelas que tienen unas iniciativas bastante interesantes en educación inicial, en la cual hacen grupos de edades mixtas y funciona bastante bien. Es decir, tienes a los niños de preescolar, prekinder, kinder y primero de básica en el mismo salón y todos aprenden de todos. Algunos padres se asustan cuando ven eso y dicen, pero es que en otro colegio mi hijo de 5 años ya recita las fórmulas y habla inglés, pero creo que tenemos que entender que la manera en la cual se desarrolla el cerebro humano va desde una serie de conexiones neuronales y un apresamiento a, y luego en algún momento en la adolescencia, si esto se ha hecho correctamente, aunque el adolescente no tenga tanta información, está listo para que le viertas todos los contenidos en 3 años de bachillerato y el resultado está demostrado que es incluso superior al método tradicional. Entonces funciona. Se me acabó el tiempo y el editor después me jala las orejas porque lo pongo a sufrir. Me da pena porque quería dedicar más tiempo a la formación de los docentes y la formación que se necesita, pero no, esa será otra En entrevista. otro momento lo hacemos, Mónica. En otro momento lo hacemos. De verdad, muchas gracias porque, primero porque tu claridad, qué claridad más extraordinaria para expresar de manera sencilla conceptos de alguna manera complejos, pero el que no sabe hacer eso quiere decir que no sabe y se Ah, nota que gracias. sabes. Así que muchas gracias, Manuel, por esta entrevista y prometo volver a buscarte. Seguro, Mónica. Un abrazo fuerte. Hemos llegado al final de este capítulo de Buenas Razones para Conversar. Hoy fue nuestro invitado Manuel Murrieta, director de desarrollo de la Universidad Casagrande, quien se considera un intelectual práctico a quien le gusta resolver problemas. Nos deja con muchas luces y yo diría que la luz más importante es que trabajar en educación sigue siendo lo más importante que podemos hacer por construir una mejor sociedad y mejores países. Les agradezco por habernos acompañado hoy. No dejen de buscarnos en nuestra página web www.ipank.org o en nuestras redes sociales @cabipank. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.